como empezamos la primera sesión, ¿ok? Que empezamos la primera sesión con el resumen, porque generalmente nosotros comenzamos con la intervención de cada uno de los que desean participar, de ver cómo les fue con los capítulos analizados, qué les resonó y todo eso, pero vamos a empezar hoy y así también damos chance de, si hay un par ahí de personas que habían confirmado asistencia, para darles chance de que lleguen y puedan intervenir y aprovechar de las intervenciones de ustedes. En esta tercera sesión, mis líderes, del lado positivo del fracaso, vamos a ver tres temas bastante importantes que va a seguir reforzando las ideas básicas que vimos en los primeros 5 capítulos. El primero vamos a hablar sobre no importa lo que ocurra, el fracaso es un asunto interno, donde seguimos trabajando el tema de la percepción de qué es lo que nos está pasando en el entorno y qué características internas tenemos nosotros para calificar algo como un fracaso, ¿ok? Si lo percibimos por niveles o si somos de las personas que no importa el tamaño del fracaso, siempre lo vemos como una catástrofe. Luego en el 7, ¿es usted rehén de su pasado? Obviamente, uno de los principales daños que nos hace el fracaso es cuando nos quedamos pegados, ¿no? Cuando cometimos un error y pasan los años y pasan los años y seguimos dándonos con el látigo, aunque ya no queda ningún vestigio de ese error, ya ese error no nos ocasiona ningún problema, podemos vivir tranquilo porque ya lo superamos, igualito de vez en cuando viene ese latiguito del recuerdo de decir, oye, pero es que yo una vez metí la pata, pero es que si yo no hubiese hecho esto, ¿ok? Y por último, ¿quién es el que comete tales errores? Aquí vamos a ver cómo el autor lo percibe también desde el punto de vista de la percepción y de esas entidades mentales de las que hablaba Freud, ¿okay? O las partes de nuestra psique. No importa lo que ocurra, el fracaso es un asunto interno. Hay un refrán danés que dice, la vida no es simplemente tener una buena mano, la vida es jugar bien una mala mano, ¿ok? Lo hemos escuchado en otros contextos, ¿no? De que no importa las cartas que nos tocó jugar, sino el cómo vamos a usar esas cartas para jugar, ¿no? Todo es cuestión de estrategia y también de cómo percibimos lo que nos está pasando. El capítulo empieza con esta máxima. Cuando esté dispuesto a aceptar su responsabilidad por los problemas y por sus errores, estará mejor preparado para poder transformar esos fracasos en victoria. Como estas sesiones tienen bastante componente de coaching, vamos a empezar con las preguntas. Pero, ¿qué hacer cuando las dificultades que usted no ha creado lo agobian y no puede controlarlas? Haciendo referencia a que muchas de las cosas que nosotros percibimos como fracaso no necesariamente son fracasos de nosotros. Si usted por lo menos es un jefe o una persona que tiene un cargo en una empresa y es su equipo el que comete los errores, a veces nosotros tratamos de asumir responsabilidades, que no es que esté mal desde el enfoque del liderazgo. Lo que está mal es el cómo asumimos esos errores. Caso de los padres, cuando los hijos cometen un error, a veces nosotros nos sentimos culpables. Oye, ¿por qué a mi hijo no le gusta estudiar? Oye, ¿qué hice mal? ¿Cuántas veces no habremos escuchado a nuestra madre decir eso? ¿En qué fallé, Dios mío, para que este muchacho fuera así? Asumiendo de que los errores que están fuera de nosotros también nos pertenecen a nosotros. Cuando hay una ruptura amorosa, que a veces nos echamos la culpa y que, ay, mi mujer me botó porque yo hice, porque yo no... Cuando la relación sabemos que es una cuestión que se construye entre los dos. Si funciona o no funciona una relación, usted no tiene nada que ver 100% usted. Usted tiene una parte de responsabilidad en que funcione o en que no funcione una relación. Pero a veces nos castigamos y nos sentimos culpables porque es que engordé, porque es que no la atendí bien, porque es que esto, porque es que lo otro. Y empiezo a tratar yo, a través de lo que llamamos por ahí culpa, tratar de exagerar lo que está pasando y por supuesto la percepción que tengo de ese error o de ese fracaso nos va a acompañar por un buen tiempo. Otra pregunta que hace el autor es cómo una persona puede medir el impacto de algo grave en su vida. Y esto, mis líderes, es sumamente importante porque tiene que ver con nuestra percepción, ¿ok? Lo que llamamos en liderazgo el discernimiento, lo que Aristóteles y Platón llamaban el equilibrio de percepción, es decir, no es solamente ver la realidad, sino el cómo la interpreto. Decía Sócrates, no es no molestarse, es molestarse por el motivo correcto, con la persona correcta, el momento adecuado, la intensidad exacta y por el tiempo suficiente. No es que usted no se pueda molestar, es que si usted lo tropiezan,
O si, por ejemplo, usted está en su carro y viene alguien y sin culpa le llega atrás en el carro y apenas usted siente que le dio en el carro, usted se va con una pata de cabra y le rompa todos los vidrios al carro de atrás. Todos hemos visto personas que sobrereaccionan ante un error o ante algo de otra persona. Entonces aquí es cómo una persona puede medir el impacto de algo grave en su vida. Es decir, cómo podemos de alguna manera interpretar y darle la justa medida al problema que estamos afrontando. ¿Ok? Cuando usted va al médico y le dice que está enfermo, ¿ok? Ah, oye, tienes los triglicéridos altos. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué tan grave es, doctor? Bueno, no, tienes los triglicéridos un poquito altos, pero si metes más cosas verdes en tu dieta, si tomas más agua, te tomas esta pastilla, te alejas de la fritura, qué sé yo, y te empiezan a dar consejos, te das cuenta que aunque no estás perfecto de salud, esos triglicéridos altos tienen una solución. Pasó mucho cuando nos estábamos entrenando en esto de la pandemia, que cuando usted le empezaba a picar la nariz, había gente que colapsaba. No, eso es COVID, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y empezaban a cualquier cosa que le picaba el codo, eso es COVID, eso debe ser COVID, porque es que yo leí, que yo vi un video que decía que eso es un efecto secundario. Entonces, es una manera en que estamos percibiendo lo que esté pasando en nuestro entorno de una manera equivocada. ¿Ok? Para esta pregunta, el autor coloca, el hombre no siempre es derrotado por lo que sucede, sino por la manera en la cual reacciona ante lo que le sucede. Eso lo hemos visto en otros capítulos también. Otra pregunta importante que trae el autor aquí es cómo librar esa batalla. Él nos dice que comience por cultivar la actitud correcta. La ley de la conducta humana nos dice, tarde o temprano tenemos lo que esperamos tener. También llamado el efecto Pigmalión, que sin conocerlo lo usamos con demasiada frecuencia. Hay personas que prefieren la decepción de estar en lo correcto ante algo malo que esperar estar felices por no tener la razón ante un suceso malo que estamos esperando. Nos han escuchado personas que son así, que están esperando algo malo y tú le dices, cónchale, Beatriz, no te preocupes, que no necesariamente va a pasar eso, no, que sí va a pasar, que sí va a pasar y de repente no pasa. Y la persona, en vez de darle gracias a Dios que no pasó lo que estabas esperando que pasara la catástrofe, se molesta porque no tuvo la razón y te tienen que decir, bueno, Jimmy, tienes razón, no era tan grave. ¿Ok? Entonces aquí también hay un tema de una falta de optimismo. Y sabemos que también hay un optimismo que puede ser tóxico, así como pueden ser tóxicos cualquier concepto que suene bonito. Hablábamos en los Leader Talks cuando yo les hablaba del Memento Mori, que Stephanie nos decía, ojo, cuidado con el Memento Mori, porque el Memento Mori también lo puedes usar mal, de decir, mira, soy diabético, pero como de todas maneras me voy a morir, yo me voy a comer esta chupeta, yo me voy a comer esta dona, y no le voy a parar y me voy a seguir comiendo dulce, porque de todas maneras me voy a morir. Entonces, ese memento mori que nos puede impulsar a romper los temores de ir más allá de nuestros límites, también nos puede jugar en contra si lo usamos o lo interpretamos de una manera equivocada. Entonces, aquí en este capítulo, el autor se hace la pregunta de cómo podemos cultivar el optimismo. Aprendiendo el secreto del contentamiento, una palabra que me gustó, que no es muy usada. ¿Qué significa contentamiento? Si usted puede aprender lo que significa contentamiento, entonces no importa lo que ocurra, usted podrá capear la tormenta y hacer lo mejor que puede en cada situación. Ese contentamiento se parece un poquito a lo que llamamos la actitud positiva, ¿no? De que cuando nos pasa algo malo, siempre buscamos dentro de lo malo que nos esté ocurriendo, buscarle el lado positivo. Y también sabemos que hay un positivismo tóxico. Aquellas personas que tienen ella el agua, que se les está metiendo la nariz, dicen, no, no te preocupes, que no nos vamos a ir, porque a lo mejor de aquí a 2 minutos que termine de subir el agua me van a salir branquias. Ese optimismo también puede ser tóxico porque posiblemente te pueda salir de ese hueco lleno de agua y resulta que no, porque tú tienes el optimismo. Está como el chiste de Dios. No sé si se acuerdan de ese chiste de la persona que se ahoga y cuando llega al cielo le forma un zaperoco a Dios que porque no lo salvó así tanto que confía y dice, mira, mijo, te mandé a la vecina cuando estaba empezando a meterse el agua a tu casa, después te mandé a los bomberos para que te sacaran después te mandé un tipo con una lancha y te mandé el tipo con el helicóptero y tú estás esperando que te bajara yo a buscar. A veces nos pasa, ¿no? Que nos exageramos en cuanto a qué es ser positivo, qué es ser optimista, qué significa contentarte. Nadie se va a contentar si bajando una escalera se cae y se parte un tobillo. No lo vamos a celebrar.
¿ok? Tampoco llegar a ese extremo, pero sí entender en ese caso, oye, me caí, me rompí el tobillo, no puedo caminar por 2 semanas, ok, ¿qué puedo hacer sentado en mi cama, acostado en mi cama estas 2 semanas? Bueno, aprovecharé de ponerme a leer y ponerme al día con los libros que tengo en la biblioteca que no he leído, me pondré a escribir, arreglaré mi agenda, qué sé yo, y buscar hacer lo mejor que pueda ante la situación que esté atravesando. No echarme a morir. Aquí el autor también nos dice cuáles son esos conceptos falsos que hay sobre el contentamiento. Él nos dice que el contentamiento no contiene sus emociones. Todos experimentamos emociones negativas y son válidas, pero no podemos permitir que controlen la situación y nos convirtamos en víctimas. Hay algo que siempre tenemos que buscar no caer en ese punto, mis líderes, que es caer en el punto de ser víctima. No importa lo fuerte de la situación que esté pasando, no se coloquen en papel de víctima, porque en papel de víctima nadie crece. ¿Ok? Segundo, no mantiene su situación presente. Quiere decir que logra el contentamiento no significa resignación, significa que encontraré la actitud que le va a permitir salir mejor de la situación. El caso que les comenté del cuento de que se esté ahogando. ¿Ok? Una cosa es ser positivo, decir, bueno, yo aquí no me voy a ahogar, voy a ver cómo salgo de este hoyo, a decir, bueno, yo soy optimista y yo voy a esperar que escampe o yo no me voy a mover de aquí porque no me va a pasar nada, porque yo soy una persona optimista y tengo mucha fe. Acuérdense que la fe es una cuestión práctica. Y tercero, no lograr posiciones, poder o posesiones. En nuestra cultura, demasiadas personas creen que el contentamiento viene por lograr posesiones materiales o posiciones de poder. ¿Ok? Por eso es que vemos personas que nosotros decimos, cónchale, ¿por qué Joffer no es contento? Si el pana tiene plata, tiene todo lo que es exitoso. Ajá, pero yo viéndolo de afuera puedo ver cualquier vida ajena. Como dice por ahí el refrán, a veces vemos el pasto del vecino más verde que el de nosotros, pero no sabemos qué es lo que está pasando en el mundo interno de las personas. Entonces a lo mejor nosotros vemos que el vecino es exitoso porque tiene dinero, porque se compró un carro nuevo y uno lo ve que sonríe, uno dice, oye, esta persona es feliz, entonces la felicidad la da el dinero. Y nos ponemos a trabajar como locos, a ahorrar, a hacer inversiones, lo que sea, y logramos tener dinero, pero en el transcurso de que hacemos dinero perdemos a la familia. Entonces se consigue usted con tremendo apartamento de 2 pisos, 4 camionetas, una lancha, pero solo. No tiene con quién compartir todo eso. Entonces, como resignificar conceptos para darnos cuenta que a veces siendo exitosos nos podemos sentir bastante fracasados. Es ahí cuando entra el juego de los equilibrios. Usted no podrá ganar la batalla interna contra el fracaso sin la actitud positiva que provee el contentamiento. Pero si piensa positivamente y no hace nada, no va a poder transformar sus fracasos en victorias. Debe agregar acción positiva a una actitud positiva. Pasamos al próximo capítulo. Inicia con esta pregunta. ¿Es usted un rehén de su pasado? James Locke decía, una de las razones que Dios tuvo para crear el tiempo fue para que hubiera un lugar donde enterrar los fracasos del pasado. ¿Ok? Hay un momento, digamos, sano, que es lo que en psicología llaman el proceso de luto, que como saben, el proceso de luto no solamente cuando alguien se muere, cuando usted pasa mucho tiempo en un trabajo y cambia de trabajo, allí hay un proceso de luto. Cuando usted se ha dedicado a algo y decide cambiar de profesión, ahí hay un proceso de luto, ¿ok? Cuando usted toma una decisión importante en su vida, viene un proceso de luto, ¿ok? Entonces, en psicología nos dicen que hay unas etapas del duelo, ¿ok? Y que hacer duelo es sano, ¿ok? Tampoco es que si usted se le murió su mamá, usted el día siguiente se para, se va a trabajar, no, no, ya mi mamá se murió, ya descansó en paz, yo tengo que seguir mi vida. Porque si no, eso se va a quedar ahí, mis líderes. Y cuando usted menos los espere, 10 años después, le puede estallar un proceso de ansiedad generalizada que de cuando empezamos a revisar, tiene que ver con un poco de duelo que usted se ha hecho el tonto y ha tratado o ha estado en negación, diciendo, no, vale, yo era mi mamá un día y ya con eso es suficiente, pero yo tengo que seguir adelante, pero yo tengo que ser fuerte porque ta. Y obviamente ningún proceso de duelo se asemeja a otro. Usted puede ser gemelo y usted pierde un ser querido y usted le puede afectar, o mejor dicho, usted le va a afectar totalmente distinto como le va a afectar a su morocho.
¿ok? No vamos a caer en las trampas de las abuelitas de nosotros que decían que el duelo dura 6 meses, que la mujer tiene que estar forrada de negro 6 meses, después tiene que pasar 9 meses sin comer carne, y después tiene que pasar 3 meses sin cambiarse las pantaletas, qué sé yo. Entonces empieza como un poco de rituales porque el duelo tiene que durar tanto tiempo. Imagínense ustedes, eso ha ido cambiando, ¿no? Pero en la época de mi abuelo creo que eran 5 años de luto, sobre todo para el tema de conseguirse otra pareja. Entonces, si usted en esa época de nuestras abuelitas, los 3 años de viuda, usted se conseguía un galán y quería estar con ese galán, agárrese, porque todo el pueblo iba a hablar mal de usted. ¿Ok? Pero cada proceso de duelo es único y personal, no se puede comparar. De hecho, a veces pasa que una persona a lo mejor se le muere el papá y pasó 3, 4 años de duelo por su papá, poniendo un ejemplo, y de repente se muere la mamá y a los 6 meses lo vemos que está mejor y uno dice, cónchale, pero si él quería más a la mamá, ¿por qué pasó más tiempo de duelo con el papá? Bueno, porque a lo mejor con el papá tenía más temas por resolver y con la mamá estaba un poquito más en paz, por decirlo de alguna manera. Entonces, el vínculo tampoco te va a determinar cuánto tiempo tengo que estar yo sufriendo o en ese proceso de recuperación y de duelo. ¿Ok? La clave para superar un mal día es olvidarlo, dice uno de los autores o una de las personas que cita Maxwell en el libro. La persona que es incapaz de superar los daños y reverses anteriores es como si fuese un rehén de su pasado, lo que comentaba al inicio de esta sesión, ¿no? Personas que pasan por una situación triste, una situación delicada, cometen un error fuerte y pasan los años y ni cuando ya eso se olvidó, y cuando absolutamente nadie se acuerda, usted se encarga de vez en cuando de hecho, hay personas que tienen hasta marcan en el calendario aniversarios de fracasos que tuvieron. Yo una vez estaba comiendo con una amiga, me la conseguí por casualidad y me senté a comer con ella. Y yo veo que está como que está comiendo como que algo muy especial, ¿no? Y le digo, ¿que está celebrando algo? Me dice, sí, vale, estoy celebrando que hoy justo hace 7 años fue que me botaron de la firma y tal. Y me lo empezó a contar lo horrible que le había pasado en ese despido. Y yo decía, ¿y tú celebras eso? Digo, sí, yo todos los años en esta fecha me tomo algo, voy a comer recordándome de eso. Y yo me quedo así como que, bueno, yo creo que deberías tener cosas mejores en la vida que celebrar, que recordar ese fracaso de que tuviste un año llorando y un año pataleando porque te botaron de ese trabajo que aparte detestaba. Porque así somos los seres humanos. Extrañamos hasta las cosas malas. Decía el gran Bob Marley que tu historia no se convierte en tu destino. Demasiadas personas se tatúan el fracaso en la frente y lo internalizan de tal manera que ya no logran verse sin ese estigma. A algunos les ha pasado por un tema de expectativas o por exceso de preparación. Fíjense esto interesante, mis líderes. El fracaso también puede provenir de un exceso de preparación, lo que por ahí llaman la inercia paradigmática. Hay muchas personas que quieren emprender y cada vez que están a punto de emprender, no, es que me falta un curso más, voy a hacer esta certificación y cuando termine esta certificación voy. Y entonces usted ve que termina la certificación y, ajá, Beatriz, ¿y cuándo vas a arrancar? Concha, lo que pasa es que quiero hacer unos live y con el teléfono que tengo, ¿no? Y esa cámara es como chimba, entonces me tengo que comprar un iPhone 14 para poder hacer los videos bien. Entonces cuando tienen el iPhone 14, concha, lo que pasa es que mi casa es muy oscura y no tengo luz, entonces tengo que comprarme todo un aparataje de luces para... Y entonces empiezan a poner excusas y excusas y excusas y se sobreexigen, se sobrepreparan para hacer una tontería o para empezar, porque lo que realmente te va a dar la experiencia, lo que va a hacer que tu proceso se enriquezca, va a ser precisamente los fracasos que cometas en el proceso. ¿A quién no le ha pasado que se preparan demasiado para un examen y aún así lo reprueban? Todos los que pasamos por universidad sabemos lo que es eso. Para los exámenes que yo más estudié fue los que peor salí y los que menos me preparé fue los que salí mejor. En los que me concentré a tomármelo con calma y bueno, este tipo dice que va a raspar la mitad del salón, yo mejor me enfoco en auditoría y bueno, y el de costo veré si la paso en verano y llegaba y eximía a costo y auditoría que yo era auditor, que tenía experiencia y que me sabía todo, entonces el tipo me ponía 10, entonces tú decías, oye, ¿qué pasa aquí? Yo como que mejor me disfruto mi vida universitaria sin estar tan enfocado en que si pasó o no pasó los exámenes, a mí por lo menos me fue súper bien. Por la razón que sea, ¿verdad? Entonces simplemente se han rendido o por lo menos por un tiempo se rinden, sintiendo que el esfuerzo no había valido la pena. Aquí en el libro saqué unas señales de crisis pasadas, es decir, señales de que las crisis pasadas todavía nos están controlando la vida.
El autor dice, primero las comparaciones, cuando nos comparamos. Si usted oye continuamente hablar a la gente sobre cuán mal les ha ido en comparación con otros, es muy probable que tales personas estén permitiendo que su pasado los mantenga cautivos. El segundo, que también es un mecanismo de defensa, racionalizar. Otra de las características de la gente atrapada por su pasado es la racionalización en exceso. O sea, creer que hay buenas razones por las cuales no dejar atrás las dificultades pasadas. Ese es como la gente que te dice, no, yo perdono pero no olvido. Si usted perdona pero no olvida, usted no está perdonando un carrizo. Tercero, aislamiento, que esto es bastante común en esta era. Como ya lo hemos mencionado, algunas personas se aíslan debido a sus heridas del pasado. Para muchos es como un reflejo natural que los hace sentirse autoprotegidos y sabemos que eso es falso. Si usted está encerrado, si usted está aislado, usted no se está protegiendo. Usted está profundizando su trauma. Número 4, el remordimiento. Un obstáculo importante para vivir el presente es el remordimiento. Drena la energía de las personas y les deja pocos recursos para hacer algo positivo con su vida. ¿Ok? Este remordimiento, por supuesto, tiene muchísimo que ver con la culpa, ¿no? Cuando cometemos un error y no solamente nos vemos afectados nosotros, sino que se afectan personas que nosotros queremos, es cuando viene ahí el sentimiento de culpa que no nos permite tampoco avanzar. Y por último, amargura. Las personas que no logran superar los problemas o el dolor del pasado terminan por ser personas amargadas. Es la consecuencia inevitable de no procesar las viejas heridas y transformarlas en tragedia. ¿Quién es el que comete tales errores? Último capítulo del día. El fracaso es la más grande oportunidad que tengo de saber realmente quién soy, decía John Killinger. A veces, los grandes logros vienen únicamente como resultado de un periodo de fracaso que nos ayudan a entender quiénes somos realmente. Y aquí el autor hace una pregunta que a mí me parece súper interesante. ¿Por qué la gente no quiere cambiar? Podríamos cambiar nuestra vida entera y la actitud de la gente que nos rodea si sencillamente cambiáramos nosotros, decía Rudolf Kate. A la gente no le gusta admitir que necesita cambiar y si están dispuestos a alterar alguna de las cosas, de sus cosas personales, por lo general se centran en asuntos cosméticos. Cuando leí esto me recordé de Stephen Covey, que cuando él realizaba su investigación para escribir los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, él se dio cuenta que el desarrollo humano había cambiado considerablemente con la aparición de los medios de comunicación masivos, eso que llamamos Internet, ¿ok? Y por supuesto debido a la globalización, pasando de lo que él llamó la ética del carácter a la ética de la personalidad. Es decir, en los primeros 150 años de desarrollo de los Estados Unidos, él se dio cuenta que lo que llamaban desarrollo humano o desarrollo personal, autoayuda, como lo llaman ahorita, antes se centraba en principios neurálgicos que tenían que ver con la ética y el carácter, ¿ok? Pero que luego, con el exceso de exposición que nos ha traído las redes sociales y el Internet, hemos pasado a lo que el autor llama la ética de la personalidad, que quiere decir, no es ser, sino aparentar ser. Entonces, no hace falta ser millonario para dar consejos financieros, no hace falta ser nutricionista para dar consejos de nutrición y tampoco hace falta estar en forma para decir que das consejos fitness, ¿no? Lo que tengo es que aparentar saber del tema un poquito y como hay bastante información, hay personas que son relativamente buenas en meter la coba y usted los escucha y dice, wow, nos pasa mucho en la profesión de coaches. Cualquier persona que quiere dar consejos se autodenomina coach, lo pone en su biografía y entonces la gente piensa que ser coach es algo fácil. ¿Y qué ocurre? Que cuando empiezan a consultar a esas personas que dicen ser coach sin haber tenido una preparación previa, empiezan a darse cuenta que eso es un fiasco y entonces nos meten a todos en el saco de que el coaching no sirve. Eso pasa con absolutamente todas las profesiones. De hecho, aquí en Venezuela hay casos alarmantes ya de lo que va del último año, de la cantidad de personas que están ejerciendo la medicina en Venezuela sin ser médicos.
Empezó con un par de casos que un influencer pudo desmantelar, y después de eso ha venido una cadena de personas denunciando, cónchale, con razón este médico que lo visito y estoy peor y estoy peor, y la cantidad de personas que están ejerciendo la medicina, la psicología, la odontología, sin tener el más mínimo conocimiento es aterrador. ¿Ok? O sea que el intrusismo no es solamente en el campo de nosotros, sino que en absolutamente todos los campos ahorita se ve el tema del intrusismo, ¿no? Como diría Benjamin Franklin, hay tres cosas extremadamente duras en el mundo: el acero, el diamante y conocerse uno mismo. Y en ese orden de dureza. No tiene nada de malo cambiar el modo de pensar. Y esto es una cosa importante, mis líderes, que se ve, que uno llega a esta conclusión cuando estudia filosofía. Y es que nos han vendido la idea de que la confiabilidad y la madurez tienen que ver con no cambiar de manera de pensar. Porque de hecho, cuando a uno lo quieren ofender o cuando a uno lo quieren insultar, gente que te conoce hace mucho tiempo, una de los insultos que más le gusta a la gente decir es decirte, Jofre, ¿cómo has cambiado? No eres el mismo. Eso para mí es un piropo, pero en la sociedad se usa como para decirle, cónchale, Beatriz, oye, tú antes eras más chévere. Pasa mucho, pasa mucho con el tema de los límites, que es una de las cosas que, según los psicólogos amigos míos, es de las cosas que más va a la gente a trabajar a terapia. Es que se han visto en la incapacidad de poner límites. Y cuando tú empiezas a poner límites, tu entorno, que se aprovechaba de tu falta de límites, una de las frases perfectas que le dicen a uno es, oye, Jimmy, tú antes era más chévere. Y ahora nos están poniendo otro nombre más bonito. Cuando usted pone límites y no permite que la gente traspase los límites y pone a cada quien en su lugar, te llaman tóxico. No, es que Jimmy es muy tóxico, no se le puede decir nada porque tú le das un consejo y él te manda a callar, que yo no te estoy pidiendo consejo, que no te metas en mi vida. Ay, qué tóxico. Bueno, hay personas que de verdad son tóxicas, pero cuando usted pone límites y las personas que están a su alrededor no aceptan que le pongan límites o no les gusta respetar los límites de otra persona, pues te pueden calificar de tóxico. El psicólogo Sheldon Coop dice, todas las batallas importantes se liberan dentro de uno mismo. Y es verdad, la gente libra las más grandes batallas contra sus propias flaquezas y fracasos. Muchas veces la gente no cambia, no porque no quiera, ni porque no sepa qué hacer. Muchas veces no se atreven a cambiar por temor a lo que ese cambio puede significar en su entorno. En la programación neurolingüística, cuando nosotros usamos una herramienta llamada objetivos bien formados, uno de los pasos para determinar que un objetivo está bien formado es lo que llaman la ecología del resultado. La ecología del resultado es poder determinar qué tan bueno realmente va a ser ese cambio que a primera luz parece bueno. Y les pongo un ejemplo sencillo, que es uno de los ejemplos que a la gente más le cuesta digerir. Una persona que fume mucho. Una persona que fume mucho por estrés, porque tiene un trabajo muy estresante, cualquier persona puede decir, oye, Jimmy, cuando dejes el cigarro va a ser mejor para ti. Y parece que para la salud de la persona, sí, evidentemente el cigarro es malísimo y deberías dejar de fumar. Pero ¿qué pasa si el cigarro es lo único que esa persona tiene para salir de un matrimonio desagradable, de unos hijos que no lo respetan, de un trabajo infernal, con un jefe que no sirve, hasta aquí de deudas? Y cuando ese hombre se fuma su cigarrito, como que se puede medio relajar, y viene usted y le dice, bueno, tú dejas de fumar, Jimmy, o te vas de la casa. Y lo obligo a que haga un cambio positivo en su vida. Y resulta que le quito su única vía de escape del estrés cotidiano. Esa persona puede terminar infartada. Y uno dirá, oye, pero ¿cómo se infarta así mía? Tiene un mes que dejó de fumar. Bueno, es que tiene un mes en el cual lo único que él usaba para poder de alguna manera bajar el estrés, muchas personas que fuman te lo dicen. Oye, Jimmy, estoy muy estresado, necesito un cigarrito, y con el cigarrito bajan los niveles de estrés un poco. Si esa es la única vía de escape, lamentablemente es negativa, pero si es la única vía de escape que tiene la persona y nosotros lo obligamos de tajo, mira, quítale de tajo a esa persona el cigarro, oye, le podemos ocasionar más mal que bien, porque el bienestar del cigarrillo va a venir es a largo plazo. Una persona que deja el cigarro no es que a los 3 días vas maravilloso, una vida sin tabaco ya puedo hacer un maratón. No, para recuperarse de una vida de tabaco va a necesitar un tiempo, y si vas a necesitar un tiempo para sacar todo el tabaco de tu sistema, también vas a necesitar un tiempito para ir soltando eso, o por lo menos
hacer el chequeo ecológico, decir, ¿qué pasa si yo dejo el cigarro? ¿Qué tan bueno va a ser eso para mí? O como la gente que toma mucho sin llegar al término del ser alcohólico, a veces la gente termina dice, bueno, voy a dejar de tomar porque en verdad yo tomo mucho, tomo 2, 3 veces a la semana y eso no puede ser, voy a dejar de tomar. Y resulta que la persona deja de tomar y se convierte en un amargado. Y entonces nadie en la casa lo soporta porque, oye, se tomaba su traguito y se ponía chistoso. Y ahora el hombre sin tomarse su traguito de vez en cuando se pone medio energúmeno y termina divorciándose. Entonces cuando tú le preguntas, mire, ¿por qué pasa? ¿Por qué te divorciaste? No, porque dejé de tomar y dejé de tomar. Bueno, pero si tu esposa no vivía molesta porque tú tenías que dejar, bueno, sí, pero dejé de tomar y me convertí en un energúmeno, me metí en una persona irritable, una persona aburrida, y bueno, terminó por dañar mi matrimonio. Entonces, fíjense, mis líderes, de que a veces hasta las cosas que vemos a primera vista como positivas, hay que hacer un chequeo ecológico para ver cuál va a ser el impacto de ese cambio positivo en mi vida. Pasa mucho en las personas que están en ambientes tóxicos, en ambientes un poco enfermos, que de repente usted se da cuenta, oye, este ambiente es bastante fuerte, bastante pesado, y usted empieza a hacer cambios, ¿ok? Para usted salirse un poco del sistema. ¿Qué va a pasar? Que usted va a sobrar. Usted va a sobrar. Si usted trabaja en una oficina y usted se da cuenta que todo el que trabaja en esa oficina es un mediocre, y usted se da cuenta que todo el trabajo que hacen es mediocre, y usted se da cuenta que la atención al cliente es mediocre y que la empresa no sirve por un cipote, pero usted no se puede ir por la razón que sea, y usted decide, mira, yo a partir de ahorita, yo voy a dejar de ser mediocre. Oye, me cansé de esta mediocridad de esta empresa y me pongo a estudiar, me pongo a actualizar, me pongo a hacer mi mejor esfuerzo, a tener mi trabajo al día. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en la empresa? Esto como lo edito yo, después pondré el pito. Ay, ahí viene Jimmy el pajugo, el que nos hace quedar mal a todos. Entonces, algo que parece positivo para mí, ¿ok? Puede ser que mi entorno no lo perciba como algo positivo. Mucho más cuando yo era el más mediocre de la empresa. Y de repente doy un cambio 360 y empiezo a hacer las cosas bien, a llegar temprano, a cumplir con los horarios, a cumplir con todo. Mi entorno va a decir, mira, pero ya tú no perteneces a esto. Entonces, cuidado con eso, mis líderes. Hay un personaje llamado Jean Valjean en Los Miserables de Víctor Hugo que declaró, morir no es nada, lo horrible es no haber vivido. Para contar con una oportunidad de alcanzar su potencial, aquí hay 4 recomendaciones que da Maxwell. ¿Ok? Número 1, véase a usted mismo con claridad. El obispo Fulton Sheen regaló este pensamiento. Él decía, a la mayoría de nosotros no nos gusta mirar dentro de nosotros por la misma razón que no nos gusta abrir una carta que trae malas noticias. Muchos ven solo lo malo y niegan lo bueno, o ven solo lo bueno y niegan lo malo. Para alcanzar su potencial, usted debe ver ambas. Mi primo Carl Gustav Jung decía que la trascendencia se encuentra atravesando tu sombra, lo que niegas de ti te somete y lo que aceptas logra transformarte. Segundo, sea sincero al admitir sus defectos. En el capítulo 5 dijimos que para transformar sus fracasos en victoria, usted debe hacerse responsable de sus actos, pero también debe hacerse responsable por quién es usted como persona. Esto significa reconocer lo que no puede hacer basado en sus capacidades, lo que no haría basado en su talento o lo que no debe hacer basado en su carácter. Esto, por supuesto, mi líder, no siempre es fácil ni de hacer ni de identificar. Tercero, descubra con alegría sus capacidades. El siguiente paso en el proceso es trabajar de acuerdo con sus habilidades. Nunca nadie ha hecho nunca nadie ha hecho nada realidad en cuanto a sus sueños fuera del área de sus dones. Para superarse, haga bien lo que usted sabe hacer. Esto pasa mucho con las personas que niegan su propósito, porque a veces la gente cree que su propósito es algo que yo me imagino y ya voy y lo hago. No, el propósito está atado a nuestras cosas fuertes, a nuestros dones, a nuestros talentos. Si usted dice, es que mi propósito de vida es cambiar el mundo y usted no tiene la más mínima influencia, creo que es cuesta arriba. Pero si usted por lo menos dice que su propósito de vida es ayudar al prójimo y su carrera y sus talentos
lo ayudan a que eso se haga realidad, eso es su propósito, o por lo menos por ahí va encaminado. Y número 4, desarrolle las capacidades con pasión. Como Abudón, que fue el cuento que echó John en el capítulo, usted alcanzará la excelencia si desarrolla con entusiasmo las capacidades que Dios le ha dado. Usted puede alcanzar todo su potencial mañana si se dedica a crecer el día de hoy. Recuerde que para cambiar su mundo, primero debe cambiar usted. Hay un refrán que dice, los dones es el regalo que Dios nos dio a nuestra vida y lo que usted decide hacer con esos talentos y con esos dones es su regalo a Dios por haberle dado esa bendición. Ayudar hace la diferencia. Mientras usted lee esto, si no es feliz con su actual trabajo, con la situación de la familia o con su vida, busque primero lo que puede cambiar en usted antes de tratar de cambiar su circunstancia externa. Y reconozca esto. No entender lo que usted quiere es un problema de conocimiento. No tratar de obtener lo que quiere es un problema de motivación. No lograr lo que quiere es un problema de persistencia. Estos 3 puntos, mis líderes, es excesivamente valioso cuando nos sentimos estancados. Porque si usted, por ejemplo, el segundo punto, no tratar de obtener lo que quiere es un tema de motivación y usted lo que le falta es motivación y se pone a seguir estudiando, a seguir haciendo certificaciones, a seguir leyendo libros, buscando más conocimiento, lo que va a hacer es profundizar porque está usando algo que no tiene que ver con lo que no le está permitiendo crecer. ¿Ok? Ahora, si usted no logra lo que quiere, porque es un problema de persistencia, si usted no es persistente, pero cree que el problema es motivación y usted se automotiva y busca motivado, por ahí decía Peter Drucker, no hay nada más peligroso para una empresa que un idiota motivado. Yo veo personas excesivamente motivadas que se levantan temprano, pero usted lo ve por redes. Él y yo discutimos mucho de eso analizando cuentas y personajes en redes. Que a veces usted lo ve que hoy tiene un tema, a los 3 días está hablando de otra cosa, a los 3 días está haciendo recetas, a los 4 días está dando consejos financieros, a los 5 días está haciendo cuestiones de ejercicio y como que va de un centro al otro, porque tiene muchísima motivación la persona, pero no tiene persistencia. Hay personas que empiezan a desarrollar una bonita idea y yo le digo a Eli, oye, mamá, mira qué interesante lo que está haciendo esta persona. Y la empezamos a seguir, oye, está teniendo un contenido interesante y de repente se apaga por unos días, se desaparece de las redes y cuando regresa con otro tema. Tiene motivación, porque sabe que cuesta arrancar algo nuevo. Necesitamos mucha motivación para arrancar algo nuevo. Y cuando tú ves que una persona arranca cosas nuevas todo el tiempo, pero como que las cosas las hace, pero no las termina, le hace falta es trabajar en su persistencia. Entonces, identificar si lo que le falta es conocimiento, motivación o persistencia, nos va a ayudar a transformar fracasos en victorias. Momento de ustedes, mis líderes. Preguntas, comentarios. ¿Cómo les fue con estos capítulos a ustedes? ¿Qué les resonó de lo que han leído o de lo que yo les comenté ahorita en el resumen? Los escucho. Bienvenida, Eli. Ok, Beatriz, siento que levantó la mano. Eli, Eli, participa, por favor. No, Eli está llegando, Eli está llegando. Yo espera que se ponga, que caliente. Cuéntame, Beatriz, ¿qué te ha resonado de estos 3 capítulos? Mira, a mí me resonó mucho una historia que era la del hombre que tuvo muchos logros en cuanto escribió libros, no me acuerdo ahorita el nombre exactamente, tú seguro te sabes más la historia. Y él, si tú te pones a ver, él conoció a una persona igual que no tenía piernas, que cuando nació tenía un problema físico bastante fuerte. Y resulta que con el tiempo él hizo libros, él adelantó muchos temas y sus padres lo ayudaron, lo apoyaron y pudo salir adelante. Cuando él conoce a otra persona que es igual que él con su condicionamiento, o sea, con su condición física, resulta que esa persona era totalmente lo contrario.
todo era atado al pasado, todo estaba mal. Y esa historia me llamó mucho la atención, porque fíjate que no es tanto lo que te está pasando, sino qué haces con lo que te está pasando. Y eso me encantó. Esa historia es una de las que me llamó la atención. Y aparte, había algo aquí que yo quería, no dejar que el fracaso externo se meta dentro de ti. O sea, una cosa es lo que tú puedes controlar, como la historia del empresario que llegó a un sitio donde todo estaba inundado y después de 4 días fue que pudo entrar a su tienda. Esa historia me gustó mucho porque justamente él es una de las cosas que yo veo de los líderes que de verdad deben, que no están pensando nada más en su propio fracaso o en lo mal que le fue o lo por qué a mí me pasó esto, sino que él decía que de él dependían 80 personas, porque él las tenía contratadas o X, o sea, no sé exactamente porque no lo explican, pero debe ser desde la persona que lo ayudó a limpiar el local, a pasar todo, a traerse los equipos nuevamente, los mismos empleados de él e infinidad de gente que dependían de él. Entonces, ¿qué hizo él? No depende de mí este palo de agua, no depende de mí esta inundación, porque eso es algo que hay que aceptar. Pero sí depende de mí qué hago con mi tienda, con lo que está pasando. Y hasta el seguro no le cubrió porque no estaba asegurado por inundaciones. Entonces, además, tuvo que invertir más, pedir préstamo y arrancar, que arrancó en 21 días. O sea que se enfocó en eso y no dejó de trabajar para que él arrancara, él estuviera dentro de sus posibilidades, lo que él podía hacer para que ese fracaso que le estaba pasando lo pudiera superar. Lo dejó atrás en menos de 16 días, porque entre que pudo entrar a su tienda fueron como 5 y después 21 días en total, ya arrancó la tienda. Imagínate el empuje y las ganas de hacer algo que dependía de él. Y no se quedó en quejaderas, ni porque a mí, ni nada. Él arrancó y logró eso. Entonces, esa historia a mí me llamó mucho la atención porque justamente, qué es lo que te llama cuando tú dices, aquí yo puedo ayudar a alguien con esto que me está pasando a mí? Eso para mí fue como la señal de pensar más grande que simplemente lo que ay, ¿qué es lo que me está sucediendo a mí? Eso es una de las historias también que me gustó mucho. No voy a hablar mucho más porque de verdad dijiste casi todo, pero hay mucho de la responsabilidad que yo tomo de mí, de lo que está dentro de mis posibilidades de moverme y otra de lo que, bueno, tengo que simplemente aceptarlo, ciertas cosas, la muerte de alguien, en las inundaciones, las cosas naturales que dependiendo de dónde estás ubicado, te puede pasar cualquier cosa, un accidente, una cosa que no dependan de ti, un accidente que depende de otra persona, no algo que dependa tuyo. Entonces, depende de ti. Entonces, cuando tú aceptas esa responsabilidad, de verdad lo veo como justamente es la otra cara del fracaso. No es el fracaso, es la responsabilidad de asumir lo que sí está dentro de tu control. Quería decir eso nada más. Gracias, Bea. Fíjate que voy a rescatar de lo que estás diciendo algo se me hizo figura ahorita, y es la preparación de la que hablan los estoicos, ¿no? La preparación para ese momento, que es lo que llamamos en la conferencia mía anterior, esa libertad estoica, que me permite prepararme, no desde el punto de vista pesimista, sino saber que puede llegar un momento en que pase algo que escape de mis posibilidades, y ese algo que está pasando, que escapa de mis posibilidades, ¿qué voy a hacer en ese momento? Entonces, fíjate, cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil o cuando estamos experimentando las primeras señales de fracaso, no hay nada que te genere un mejor resultado que la primera pregunta que te vas a hacer cuando te enfrentes al fracaso. Esa primera pregunta puede marcar una gran diferencia en el tiempo que te va a tomar recuperarte. Y para eso tenemos que prepararnos. Por eso que desde la mirada del coaching
siempre le decimos a las personas, ayúdate haciéndote preguntas que te empoderen y no preguntas que te mantengan atados a donde no quieres estar. ¿Ok? Cuando a nosotros nos pasa algo delicado, casi, yo diría que más del 90%, la primera pregunta que se hacen las personas es, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ya ahí te estás lanzando a la víctima. El ejemplo que tú estás poniendo, que aparece en el libro de esta persona que se le inundó el local, él casi que comete ese error de decir, bueno, no tengo seguro, Dios mío, y ahora yo, pobrecito yo, ¿por qué me pasa esto a mí? No fue a él nada más, fue a todo el pueblo, primero, ¿no? Pero a veces, aunque muchas personas estén pasando por la misma situación de nosotros nos creemos exclusivos. Nosotros nos creemos que el dolor de nosotros es más fuerte. Y obviamente el dolor individual de cada persona es más fuerte para cada persona, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si cuando estás pasando por esa situación delicada, la primera pregunta que tú te haces es, ¿qué puedo hacer ahorita para salir de esto rápido? En lugar de preguntarme, ¿por qué me pasa esto a mí? Va a ser una gran diferencia. Entonces, como recomendación, mis líderes, vamos a escucharnos cuando nos pasen cosas tontas. ¿Cuál es la primera pregunta que me hago? Generalmente la primera pregunta la verbalizamos, la decimos en voz alta. A veces la pregunta va disfrazada de afirmación. Por ejemplo, a mí siempre me pasan cosas malas. Oye, siempre a mí y al Pato Lucas, qué sé yo. Pero siempre lo primero que nos decimos, la primera pregunta que nos hacemos, puede definir el tiempo de recuperación de ese trauma. Entonces, si algo se pueden llevar importante de esta sesión, mis líderes, es vamos a sustituir, en PNL lo llamamos la respuesta automática. Cuando usted haya identificado que usted tiene una respuesta automática ante cierta situación y esa respuesta automática no le sirve, vamos a trabajar en sustituir esa respuesta automática por otra respuesta automática que me sirva, por otra respuesta automática que me ayude a yo poder seguir creciendo. Porque a veces, mis líderes, lo que nos está pasando no es tan grave, pero vengo yo y me hago una pregunta horrible y me la respondo y lo que hago es agarrar el acelerador que apenas lo tenía puesto y lo aprieto hasta el fondo. Y me hundo no por la situación, sino por la primera percepción que tuve de la situación que estaba pasando. Entonces, si algo nos podemos llevar de esta sesión es vamos a trabajar en las respuestas automáticas ante los fracasos, ante las situaciones difíciles. Siempre que usted se va a enfrentar a una situación difícil, usted se hace una pregunta, haga conciencia de qué pregunta se hace. Por ejemplo, si usted tiene una conversación difícil, lo llama a su jefe a la oficina, mira Jimmy, ven para acá para la oficina, que tengo que hablar contigo de algo delicado que está pasando en la empresa, ¿qué es lo primero que te dices cuando te llaman a la oficina? Si lo primero que me dices, ay Dios mío, me van a echar el carro a mí y seguramente me van a votar, ahí usted está con desventaja. ¿O qué habré hecho para que me hayan llamado? ¿Por qué me llaman a mí de primero si hay 4 involucrados? Y si te llaman de último, peor. Pues entonces dice, me llamaron de último, imagínate. Entonces no importa en la posición que te llame, siempre vas a decir, pero ¿por qué a mí de segundo? Ay, pero ¿por qué a mí de tercero? ¿Por qué a mí de último? Es la percepción y la anticipación catastrófica que tengo de lo que está pasando. Que lo vimos hace poquito, ¿ok? ¿Cómo puedo hacer yo para medir el impacto real? ¿Cómo puedo hacer yo para medir, verdad, qué tan grave es la situación? Para eso necesito discernimiento. Y el discernimiento, o sea, yo creo que es más fácil hacer crecer los tríceps que el discernimiento. Te va 3 meses para el gimnasio a hacer bíceps y va a tener unos bíceps grandes. Te puede pasar bastante tiempo antes de tener un discernimiento de verdad que valga la pena. Pero si hoy nos podemos llevar algo bonito de esta sesión, mis líderes, es vamos a revisar la respuesta automática que tengo cuando me enfrento a una situación que huele a fracaso. Esa primera pregunta, esa primera cosa que usted se dice, va a definir cuánto se va a tardar usted en reponerse de eso que está pasando. ¿Ok? Gracias, Beatriz. No sé si Eli o Joffer quieren decir algo de qué les pareció esta sesión.
Lo primero las damas. Primero, Bueno, Jimmy, hola Eli. no, bueno, Jimmy, a mí siempre me gustan mucho las sesiones, la verdad que yo, como siempre, fascinada, eh, pues nada, pensando. ¿Qué De piensas? verdad, gracias, mi Jimmy. Bueno, es que no sé qué decirte, estoy aquí pensativa, pues, ¿Estás de pensativa? verdad, no sé. ¿Estás haciendo tus cambios de Sí, preguntas? de eso sí, 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 Tus cambios de total, respuestas automáticas. Eso es un trabajo, mi total. líderes, que hay que hacer. Es un trabajo bastante bonito cuando identifico que ante una situación tal, es como cuando a veces tenemos una reacción automática ante una persona, un compañero de trabajo. Cada vez que lo veo me molesto. Uy, ahí viene Beatriz y me saca la piedra cada vez que la veo. Ajá, preguntarme qué está pasando, qué estoy proyectando yo cuando veo a Beatriz que me genera un estado emocional. Porque si algo me genera un estado emocional, mis líderes, hay algo que hay que revisar. Porque ese factor externo está provocando movimiento dentro de mí y eso hay que tener cuidado. Porque la persona que logre cambiarme mi estado de ánimo me controla. Entonces, si usted tiene un jefe que le hace sacar la piedra, usted le está entregando un control que yo le aconsejo que no se lo dé ni a su mamá. ¿Ok? Ese locus de control, ese señor pasa y se lo quita. Ah, tu locus de control va para acá. Lo tengo yo. Y con dos frasecitas que te digo, te descompongo el día. Es más, hay personas que hasta con un pequeño gesto que te ven y te tuercen los ojos y a ti te descompone el día. Esa persona tiene un increíble poder sobre ti que solamente tú se lo has dado, no te lo han robado. Usted se lo entregó con un lacito. Ay, cada vez que tú pases por un lado, cada vez que tú me digas algo, cada vez que tú me pidas un reporte, cada vez que tú me regañes, yo me voy a molestar. Entonces le estás entregando con un lacito un tremendo poder a otra persona, que generalmente las personas que tienen poder sobre uno, les voy a dar un secreto aquí. La gran mayoría de las personas que tienen poder sobre nosotros no lo usan bien. No usan el poder que tienen sobre nosotros para algo positivo para nosotros. Ni siquiera las madres, cuando tienen poder sobre sus hijos, usan ese poder para bien. Porque si su hijo quiere ser artista y usted tiene poder sobre su hijo y lo pone a estudiar derecho, porque toda la familia es abogado y yo quiero que él tenga una profesión que le dé plata, suena bonito, pero no lo es. Porque nadie tiene derecho a decidir sobre la vida de otra persona. Entonces, nadie que tenga poder sobre usted va a usar ese poder para el bien. No se caiga a coba. Ni su mamá, ni su papá, ni su mejor amigo, ni su mejor amiga, ni sus hijos, ni su jefe. Cualquier persona que tenga poder sobre usted va a usar ese poder sobre usted generalmente de una mala manera. Ahora sí, Joffer, ya hablaron las damas. Jimmy, no, no, muy interesante, de verdad que muchas gracias por tu presentación. Aquí hay algo interesante que el autor no menciona y debería ser un punto, no sé, a discutir. El amor propio. Cuando empieza el amor propio, no puede existir fracaso. Es algo muy debatible. ¿Por qué lo menciono? Porque el fracaso está en un punto de sociedad, está en un punto de un criterio personal de otra persona, está en vista de un tercero. ¿Cuándo pasa a ser fracaso? Cuando tú no tienes amor propio, lo internalizas y piensas que tú eres el culpable. ¿Entiendes? Entonces, si, si tú tienes un desarrollo amplio de amor propio, tú no puedes sentir fracaso. Tú lo que vas a sentir es, lo tengo que volver a intentar. Tengo que volver a buscar la mejor manera de hacerlo. Ya sé que por esa vía fallé, pero puedo buscar otra. ¿Ok? Te diríamos desde el ámbito de... Entonces, Dale, dale, termina ahí tu idea. no, la idea es apartar el concepto creado por la sociedad
crear el concepto arraigado en tu persona Ujú. y buscar desde adentro amor propio para confrontar lo que verdaderamente tú quieres hacer en la vida. ¿Okay? Porque ese es el gran dilema que todo el mundo tiene. Nadie te enseñó o nadie te dijo cómo hacer tu vida. A ti te plantearon que si no estudias fracasas, pero eso no es la única manera. Conozco a una persona que no han estudiado y de verdad que son personas emprendedoras muy hábiles. Entonces, si tú no conseguiste el propósito de tu vida, ¿no? Tampoco que te puedas sentir fracasado, pero tienes que buscarlo, tienes que conseguirlo. Entonces ahí es donde viene la parte de amor propio. Si tú no te tienes amor propio a ti para ver tu parte interna de lo que tú quieres, de lo que tú deseas, de lo que te gusta hacer, ¿cómo puedes definir un fracaso? Te lo dejo ahí, Jimmy. Fíjate, Joffer, el amor propio o esa autopercepción es como la actitud. Son necesarias para poder, digamos, de alguna manera metabolizar correctamente el fracaso. Pero no solamente es amor propio, porque decir que tener una buena autoestima o un buen autoconcepto de mí mismo es garantía de que no voy a fracasar nunca, es como pretender que un león no te coma porque eres vegetariano. Hay personas que tienen buen amor propio y se deprimen igual. Porque hay fracasos que son duros, Joffer. O sea, hay golpes que te dan y te. Oye, pero si te deprimes no hay amor propio, Jimmy. No Sí, necesariamente. sí. No es necesariamente, porque acuérdate que hay depresiones que son químicas. Y tú puedes tener mucho amor propio, Joffer. Y tú puedes ser un hombre muy seguro, por ejemplo. Y tú puedes poner límites, pero es que nada de eso te garantiza que tu entorno vaya a respetar esos límites. Porque tú puedes tener un amor propio. Ahorita que estamos hablando, antes de iniciar la sesión, que estamos hablando de los incendios en Australia. Tú puedes decir, bueno, Jimmy, yo tengo un amor propio y yo estoy fino, pero llegó un incendio y te quemó el rancho, te mató las vacas y ese es tu sustento, ¿ok? Entonces tu amor propio puede hacer lo que pasó con el señor que se le inundó. Oye, salgo adelante más rápido de lo que el resto de la comunidad salió porque tengo esa disposición, tengo ese estado de ánimo y tengo esa autopercepción de que yo sí puedo, ¿vale? Si lo hice una vez, lo voy a volver a hacer. Sí, claro que sí te ayuda. Pero eso no te garantiza que no vayas a fracasar. Es como el tema de Pero, la pero actitud. Es a, como el tema a de la esa actitud. circunstancia, pero en esa circunstancia, el fracaso es distinto. Es un Claro. fracaso puesto en la sociedad de pérdida, pero es una pérdida. O sea, yo me refiero al fracaso de tu intento en la vida. Porque, ¿qué es lo que pasa, Jimmy? O sea, ¿cómo? Ok, está bien, toda mi vida luchando, trabajando para tener esa granja con las vaquitas y cuestión, y llegó un incendio y se llevó todo. Ujú, ¿Qué sirvió mi lucha? De nada. Pero eso no significa que no lo lograste, que fue un fracaso. Eso significa que hubo circunstancias en la vida que te deprimieron de cierta manera. ujú. ¿Okay? Yo me refiero a ese amor propio que te da la fortaleza de recuperarte frente a cualquier problema, cualquier circunstancia que te ocurra y volver a ponerte de pie y buscar la siguiente paso. ¿Qué es lo que pasa? Nos enfrascamos en dos cosas, en miedo y en que no podemos. Ujú. Y miedo por todo, miedo a cambiar de rutina, miedo a salir de tu zona de confort, miedo a cualquier cosa, a cualquier cosa. Y después te quedas atascado ahí. En vez de decir un poquito, si no lo intento, ¿qué pierdo con intentarlo? No pierdes nada. Dale. Ahí aplicas el memento O sea, mori. más fracaso es que exacto, que más fracaso es el que no intenta. Claro. Más fracaso es el que ni siquiera busca la segunda alternativa, el segundo paso de lograr las cosas. Sí, pero por eso te digo que en el caso que tú estás planteando, sería tener esa ventaja, que es como dice John cuando habla de la actitud.
Si tú tienes la actitud adecuada, vas a salir más rápido que la persona que tiene la actitud inadecuada. ¿Ok? Si tú tienes ese autoconcepto bien de ti, si tienes esa autoestima donde tiene que estar, por supuesto que cuando venga un revés, tú con la actitud y con tu autopercepción vas a salir mucho más rápido que una persona que se meta de una vez en el ámbito del pobrecito yo. Por eso, Claro, por pero es una supuesto, herramienta. Te pongo otro ejemplo, claro. o te pongo otro ejemplo, vamos a llamarlo difícil. Otro ejemplo, las personas que se cuidan mucho, que son vegetarianas, hacen deporte, comen balanceado tal, y se mueren de un infarto jóvenes. Y dicen, oye, ya va, ¿qué pasó aquí? Y a lo mejor el abuelo de esa persona fuma desde los 14 años, tiene 93 años y sigue fumando. Y tú dices, Dios mío, esto no, yo no lo entiendo. Este viejo ha pasado toda su vida tomando y fumando y tiene 93 años. Y el nieto ha corrido 3 maratones, el tipo come balanceado, casi que hasta el agua que toma la mide. Y un día le dio un infarto. Entonces, en este caso del fracaso es exactamente lo mismo. O sea, no hay garantías. Ahora, estamos trabajando con la estadística a nuestro favor. Yo voy a tener la mejor actitud, yo voy a tener un autoconcepto que me sirva para yo crecer y para desarrollarme. Tampoco tengo garantía que el golpe no... Oye, hay golpes que son golpes, pues. O sea, te compro la idea en el sentido de no me voy a echar a morir y no me voy a ahogar en un vaso de agua. Porque hay personas que se ahogan en un vaso de agua, pues respetuosamente lo digo desde el enfoque de medir los impactos, ¿no? Pero nada nos Claro. garantiza el éxito. Hay personas que no mueven un dedo, chamo, y vienen un día bueno, vamos a ponerse una torta y resulta que la pegaron del techo y ahora tienen 16 pastelerías. Y hay gente que se para todos los días, planifican, hacen su cuestión y trabajan 16 horas al día y tal, y no consiguen pegarla del techo. Mm, Y no voy a hablar de suerte, mm, no voy a hablar de suerte, mm. pero efectivamente hay factores que no controlamos. Y dentro de esos factores que no controlamos está el suceso imprevisto. Yo tengo 3 conocidos, chamo, 3 conocidos que en el mismo mes de marzo que empezó la pandemia abrieron un local. ¿Qué crees tú que pasó con esos 3 locales? Quebrado. Quebrados. Los ahorros de toda su vida, vendieron el carro, vendieron esto, renunciaron del trabajo. Tú y yo tenemos un amigo en común que le pasó, que en el Sí. mes de marzo renunció y dijo, renuncio a esta vaina y me voy por otro trabajo mejor, y a la semana la pandemia y quedó con Ouch. ouch. Y créeme que puedes tener la mejor disposición, puedes tener tu estima chévere, no, ahora sí va a estar, y te dicen el domingo, usted no puede salir mañana, sabrá Dios hasta cuándo. Entonces, el autoconcepto, la actitud adecuada, son puntos a favor. O sea, son cosas que nos van a facilitar convertir un fracaso en una victoria. Pero no hay 100% de garantía. Ahora, obviamente, ahí es donde Stephanie diría, ahí es el memento mori mal utilizado. Entonces, si yo pongo el ejemplo del chamo que hacía ejercicio, comía saludable y se murió joven de un infarto, y el viejo que fuma y toma desde los 15 años y tiene 90 y pico y todavía está más vivo que el resto de la familia, tampoco que yo decía, bueno, como este pana no le sirvió, entonces yo también me voy a vivir la vida loca, voy a comer como un degenerado, voy a tomar como un loco, porque de todas maneras me voy a morir. O sea, ahí es donde Aristóteles te diría, ¿y dónde está el equilibrio? ¿Dónde encontramos el equilibrio? El equilibrio está en el desarrollo del discernimiento, de decir, lo que más me conviene ahorita es tener una mejor actitud. Se me quemó el local, lo que más me conviene ahorita es moverme a limpiar, a sacar lo que no sirve, a hacer lo que yo puedo. Yo lo único que puedo hacer hoy es comprar 4 bolsas de basura negra grande y agarrar esas 4 bolsas y sacar cosas quemadas del local. Y después ahí veo cómo hago para reunir los papeles, para pedir un crédito, para pedir ayuda, para hacer un GoFundMe, qué sé yo. Pero la actitud adecuada me permite decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer ahorita? Ahorita lo que tengo son 4 bolsas de basura, y lo que puedo hacer ahorita es meterme en ese local a sacar cosas de esas 4 bolsitas de basura. Y mañana me levanto y digo, oye, ¿qué puedo hacer? Oye, ya se me acabaron las bolsas de basura. Bueno, ahorita lo que puedo hacer es
sacar lo que no se me, lo que se medio quemó, lo que sí se puede vender para venderlo, para ver si lo vendo en Mercado Libre, qué sé yo. Y voy avanzando en función a lo que pueda hacer en ese momento. ¿Qué frena a muchas personas de hacer grandes proyectos, Joffe? Que ven siempre la imagen completa. Ven el megaproyecto y dicen, no, yo no puedo hacer esto. Cuando la pregunta es más sencilla, la pregunta es, ¿qué puedo hacer de este megaproyecto a 10 años? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer de ahorita a diciembre? Y dar esos pasitos de bebé. Pero lo que tú dices es totalmente válido, Joffe. Aparte de la actitud, ¿cómo está mi autoestima? Y si puedo trabajar mi autoestima y si puedo trabajar en tener mi mejor actitud, uy, estoy recorriendo un trayecto interesantísimo. Pero parte de ese autoconcepto también debe pasar por saber que no hay garantía. Porque que tú quieras a tu esposa, que tú la ames, que tú la respetes, que tú le lleves flores todos los aniversarios, que tú la trates con cariño y con respeto, que tú la consientas, no es garantía que la tipa el día de mañana te diga, sabes que me gusta el vecino. Pero ojo, desde nuestro enfoque de líderes, no va a quedar nada de mi parte de hacer, por hacer. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos, esperando, por supuesto, ¿cómo se llama? Ese efecto Pigmalión. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que todo salga bien y voy a esperar el mejor resultado. Pero voy a trabajar con el resultado que tenga, no con el que yo espero, con el que me va a llegar. Gracias, Joffer. Eli, he visto que levantas la mano un par de veces, pero no sé si es que automáticamente, o sea, que a veces cuando estamos por el teléfono, no sé si estás levantando Hola. la mano No, sí, es que tengo, sabes que yo he hablado contigo en varias oportunidades esta semana sobre la gente tóxica. Ujú. Entonces, bueno, además que también ahorita escuchando, pues estoy pensando, ¿no? En la parte de la autoestima. O sea, yo pienso que esto es algo muy, también muy difícil porque tú puedes tener la autoestima muy alta, pero también creo que a veces influyen, por ejemplo, a veces no sabemos que tenemos creencias que a veces no sabemos que la tenemos, ¿sabes? O sea, por lo menos tú fracasas porque la tienes, no sé, fracasaste en algo porque a lo mejor tienes un proyecto, lo llevas a cabo y de repente fracasaste porque a lo mejor tienes una creencia o tienes algo que no sabías, que de repente un miedo que se detona. Entonces, a lo mejor fracasas porque hay algo que tú no logras identificar. ¿Sí me entiendes? O sea, uno porque está en este camino, pero hay personas que de repente fracasan porque tienen miedo a la prosperidad, porque, qué sé yo, o son personas arrogantes que creen que se la saben todo y al final, o sea, creo que son, a ver, más que la autoestima, porque yo he visto gente muy segura que de repente tienen unos miedos que le impiden llevar a cabo algo, no sé, por un lado. Y, y a veces tú tienes a lo mejor un supervisor, por ejemplo, o alguien que esté por encima que puede detonar ese miedo o esa creencia y no te diste cuenta que la tenías. Entonces, también depende, o sea, porque yo he visto círculos de personas tóxicas, oye, que la mayoría son por cosas que dicen que tú dices, en verdad, a esta altura tú hablas de esta forma y a mí me ha choqueado últimamente el tema de que lo que una persona tiene en su mente que tú, no sé, que me trastoca, yo te lo he comentado, que yo decía, oye, pues como en este momento una persona puede pensar de X forma, cuando se supone que ya estamos como en otra era, pues, pero como te digo, yo creo que tiene que ver muchas cosas y no solamente a lo mejor el tema de la autoestima. He visto gente muy segura, pero hay cosas que no desarrollan por cosas que están más allá de lo que ves por fuera, desde mi punto de vista. hay, hay, hay creencias, Eli, que son creencias silentes. O sea, una creencia silente es una creencia que tú no has identificado, pero tú actúas de esa manera. Ujú, Y en ese caso de las creencias silentes, sí vas a detectar un patrón, que casualmente es un patrón de fracaso. ¿Ok? Y al igual que lo que dije ahorita con la intervención de Beatriz,
cuando hay una creencia silente que no he podido identificar, pero sabes que hay algo ahí, porque cada vez que hago esto me sale esto mal, cada vez que trato de emprender me saboteo, entonces ahí hay algo. Entonces ahí volvemos a la respuesta automática. Y te preguntas, oye, ¿qué será lo que me estoy diciendo que no me permite culminar con esta tarea? Y empiezas a ver, a identificar el momento en que te empezaste a sabotear. Y va a llegar un momento, por supuesto, puede que sea fácil, eso entra en tus tiempos, ¿no? Y de los juegos que te haga tu inconsciente. Y tú empiezas a preguntarte, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué me estoy diciendo? Hasta que tú logres un momento específico, una decisión de sí o no, una de esas Y, donde tú dices, ah, es que aquí me saboteé porque tenía que hacer A y hice B. Y en ese punto te preguntas, ¿qué me dije para en vez de irme por A, que es por donde me tenía que ir, me fui por B? Y a lo mejor te sale, oye, no vas a poder por A. Y cuando identificas, por ejemplo, el no voy a poder por A, te preguntas, ajá, ¿y qué pasa que siento que no puedo con A? Ah, es que porque nunca has podido con A. Ah, nunca he podido con A. Ajá. Y ahí te puedes hacer la pregunta, ¿quién cree que no puedo por A? Que muy probablemente no seas tú la que no crees que puedes por A. Alguien te hizo creer que no podías por A. Ah, es que cuando yo estaba en tal trabajo, yo tuve un jefe que cada vez que iba a hacer A, me decía, tú no puedes, Eli, tú no puedes, Eli, tú no puedes, Eli. Y yo me lo creí. Entonces, cuando estoy haciendo lo que quiero hacer y de repente tengo A y B, y tú dices, cónchale, lo más lógico es A, viene esa vocecita inconsciente, no identifica que te dice, no puedes por A. Y es donde viene el proceso de desmantelar esa creencia que ya ahorita es consciente. Y empiezas a decir, pues, a lo mejor, porque a veces pasa, ¿qué pasa con algunas creencias que son tan recurrentes? Y en algún punto la creencia fue cierta. Vamos a suponer que tú eras medio arriesgada a los 7 años y tu papá te dijo, Eli, no, no vas a poder porque eres muy chiquita. Pero él eres muy chiquita porque tenía 7 años, se te olvida y te quedas él, no puedes. La que no podía era la niña de 7 años porque era muy chiquita y no alcanzaba. Pero ahora Eli sí alcanza y sí tiene las herramientas. Entonces el proceso de desmontar la creencia es, ahí sí, ahí entraría lo que dice Joffer, es esa parte de ese autoconocimiento y de esa autoestima de decir, no, pero ahorita sí puedo, porque no podía cuando era chiquita, porque no sabía hablar bien, porque no sabía leer bien, porque no tenía experiencia, porque era arriesgado para mí, pero yo ahorita con la madurez que tengo sí puedo. Y desmontas la creencia. Pero sí, te puedes dar cuenta porque hay patrones que se repiten. Como el tema, por ejemplo, de las personas que dicen tener mala suerte en el amor. Entonces dicen, es que yo siempre me busco la misma loca. Yo siempre me busco la misma loca. Yo siempre me busco el mismo tipo loco. Yo siempre me busco el mismo inservible. Entonces, si es un patrón recurrente, pregúntate, ¿qué te estás diciendo tú para siempre elegir entre una gama de personas maravillosas la que no te sirve? Y volvemos para atrás. Aquí tenemos una consteladora. Empezamos a ver, empezamos a ver, empezamos a ver. Y resulta que cuando tú estabas chiquitica, en preescolar, eras amiguito de un niño que a tu mamá no le gustaba, y entonces tu mamá decía que ese niño no servía para un coño, y tú siempre a ti te gustan siempre los que no sirven para un coño. Y tú de chiquita sin filtro te tragaste eso y te lo llevaste a adulta, y cuando tú ves un poco de tipos que sirven para algo, tú ves cuál es el que menos sirve, porque mi mamá me dijo que yo siempre agarro el que no sirve. Ah, el flojo grosero. Y vas y eliges al flojo grosero. Entonces siempre hay maneras de validar qué me estoy diciendo. Todo eso tiene que ver con conversaciones internas. ¿Qué me estoy diciendo? Por eso decía, cuando se vayan a afrontar un fracaso, algo que va a ser difícil, tengan presente qué es lo primero que se van a decir en ese momento. Porque va a determinar qué tan rápido van a salir de la situación. Entonces, si está viviendo un patrón, los patrones se
¿cómo se llama? Se dividen en partes más pequeñas. Te puede agarrar un patrón, tú que eres diseñadora de modas, amor, ¿sabes? Tú ves un vestido y quieres replicarlo, ¿qué haces tú? Coño, lo descoses. Oye, ¿cuántas piezas tengo? Vamos a sacar el patrón para repetirlo. Entonces, ¿cuál es el patrón que estoy repitiendo? Lo haces consciente, y que lo hagas consciente tampoco quiere decir que sea fácil desmontarlo, pero por lo menos es una ganancia. Si tú ves un patrón, dices, oye, siempre me está pasando esto, siempre me está pasando esto. Por ejemplo, te puede pasar en el trabajo. Oye, siempre me empieza bien en un trabajo y de repente, coño, me empiezo a sentir mal, empieza mi jefe a abusar, a ponerme bromas, a hacer cosas que yo no quiero hacer. Y entonces dice, no, a mí siempre me pasa lo mismo, ningún trabajo sirve. No, no es que no sirve ningún trabajo. Es que a lo mejor no has aprendido a poner límites laborales, y cuando tu jefe detecta que tú no tienes límites laborales, que todo lo que yo te diga tú vas a decir que sí, y te voy a decir que te quedes a las 8 de la noche y te vas a quedar, y te voy a mandar a limpiar los baños, lo vas a limpiar, y te voy a mandar que hagas electricidad y lo vas a hacer, y te voy a mandar a que hagas las horas extras y no me las cobres, y tú permites eso, volvemos al punto. ¿Qué me estoy diciendo yo cuando me dicen que tengo que hacer algo que yo no quiero hacer? ¿Qué me estoy diciendo yo que acepto? Y empiezas para atrás y empiezas a buscar, ajá, creo que lo que me digo es esta frase. ¿De cuándo fue la primera vez que yo usé esa frase? Y empiezas a ir para atrás, 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 hasta que llegas a tu primer trabajo, sin experiencia, y el primer día que tu papá te iba a llevar a trabajar a tu primer trabajito, tu papá te dijo, tienes que estar siempre dispuesta. Todo lo que su jefe le diga, le dice que sí, para que la tomen en cuenta. Y entonces, sí, papá, yo todo lo que me digan, yo voy a decir que sí, para que me tomen en cuenta. Y resulta que ese patrón se quedó instalado hasta ahorita, que eres una profesional de alto nivel, que todavía no tiene capacidad de decirle al jefe, no, mira, eso no va con mi departamento, eso no se alinea con mi área de competencia, yo eso no lo voy a hacer. Porque todavía está esa vocecita invisible e inaudible que te dice, tienes que decir que sí para que te tomen en cuenta. Entonces, teniendo conciencia de los patrones y teniendo conciencia de esas respuestas automáticas, es muchísimo lo que podemos avanzar. ¿Te sirve, Eli? ¿Sí? Bueno, mi líder, excelente sesión de este cuarteto. Vamos a sacar la guitarra y ponernos allá. Coño, Joffer, no sé si tienes por ahí a mi hijo, a mi nuevo hijo, que ayer me mandaste un video, chamo. No iba a dormir, pero de la felicidad. Ya los, No, míos- me imagino, ya los míos me imagino. llegaron. No los pude No te... buscar hoy porque estaba lloviendo. Y dije, no, no me voy a mojar, los busco mañana. Los voy a recibir. No, muy, muy contento de recibirlo y bueno, en verdad recién esta semana empecé a leer el anterior, Ok, el que me regalaste, el amarillo. así que el amarillo, sí, así que Y está. muy interesante, ¿no? Ya llevo 40 páginas ahí, Qué fino. Espero tu feedback. sí, sí, sí. No te preocupes, claro que sí. Y Hasta mañana. ahora te podría decir que está bien interesante cómo pones autores, ¿no? Como mencionas Carl Jung, mencionas Maxwell, en toda la pauta y cómo lo vas llevando la dinámica y la parte del primer ejercicio. Está muy interesante, pero ahí sigo profundizándolo a ver y te doy el feedback puntual de todo, como guste. Mi pana, de verdad, gracias. Buena sorpresa. Yo estaba ya por acostarme. Le digo a él, mira lo que me mandó Joffer de Australia. Qué emoción, chamo. Gracias. No, vale, tranquilo, también es emoción para mí. Bueno, mis líderes, nos vemos en la próxima sesión dentro de 15 días con el capítulo 9, 10, 11 y 12. De todas maneras, les mandamos la invitación y los abrazamos desde aquí. Feliz noche, mis líderes. Gracias por estar. Igual, feliz noche, chao. Gracias, saludos a Chao, todos. Jimmy, gracias. Saludos.